El 25 de agosto, estoy hablando del 27 de agosto, y un 27 de agosto de 1828 tuvo lugar la Convención Preliminar de Paz. Un 4 de octubre de ese mismo año, de 1828, de alguna forma podríamos decir se oficializó la creación del Estado uruguayo, de lo que a la postre sería la República Oriental del Uruguay, lo que hoy tenemos como país independiente. Algo que la historia de nuestro país está plagada, podríamos decir muchas veces, de inexactitudes o de modificaciones que se han hecho, seguramente a propósito, a lo largo de los años, con distintos motivos, y que hemos abordado en reiteradas ocasiones con el profesor, investigador e historiador José Buslón, que nos acompaña, y que bueno, se hizo un huequito en la agenda para estar con nosotros hoy. Sabemos que no es fácil, pero estar aquí y dedicarnos unos minutos para hablar sobre estos temas, ¿no, José? Que permanentemente nosotros lo discutimos, a veces por mensaje de texto, a veces por llamada, pero qué importante es que los uruguayos, que ya estamos tal vez en una etapa bastante más madura de nuestro país, de nuestra conciencia colectiva, sepamos o conozcamos un poco más sobre la historia y sobre los hechos que a la postre terminaron o derivaron en la creación del Estado independiente que somos hoy. Buenas noches. ¿Qué tal? Correcto, buenas noches. Y sí, es así, ¿no? La historia es bastante compleja. Habitualmente nosotros venimos de un modelo que nos enseña la historia como una ecuación donde A más B más C da D, y en realidad la historia no siempre A más B más C da eso, D puede conformarse de distintas maneras, y el proceso histórico uruguayo tiene esas características. Un gran cambalache, si se me permite la analogía, que derivó en un Estado independiente a partir de la jura de la Constitución, ¿no? El 18 de julio de 1830, pero donde teníamos 5 años de prueba, con lo cual podríamos haber vuelto a ser Argentina, brasileros, ingleses, habían también algunos afrancesados que postulaban por qué nosotros en realidad no pasábamos a pertenecer a Francia. Recordemos que cuando Francia invade España, todas las posesiones territoriales de España pasan a ser francesas. Entonces convergían todos esos sentimientos, lo cual era natural porque no había en estos territorios, o había muy pocos, un oriental autóctono. Eran todos hijos de inmigrantes o inmigrantes que tenían sus sentimientos, su forma de ver y de concebir la realidad política y social. Mencionabas un hecho que yo creo que a partir de ahí es donde quiebra la historia, la Convención Preliminar de Paz. Pero es importante resaltar y brevemente 2 o 3 elementos anteriores a la Convención Preliminar. Estamos hablando de Convención Preliminar 1828. Cuando la Cruzada Libertadora triunfa, Lavalleja, que estaba al mando de la misma, envía a Del Pino, en lo que se conoció la misión Del Pino a Paraguay, a decirle a Artigas que estaba todo encaminado para que él se pusiera al mando del proceso revolucionario. Estamos hablando ahí de 1825. 25, correcto. ¿No? Reconociéndole el liderazgo del caudillo, lo que había significado su participación, un caudillo que traicionado optó por irse a Paraguay. Artigas le responde que no, que de ninguna manera, que él no quería interferir en este contexto de la realidad, que estaba bien en Paraguay. Recordemos que Artigas ahora estaba al mando del ejército paraguayo, sirviendo a Gaspar Rodríguez de Francia, por lo tanto se resiste a venir. El hecho es que Lavalleja, en la declaración de la reincorporación del 25 de agosto, porque no es de independencia, es la independencia más corta del mundo, porque es una independencia que dura en lo que terminás de leer el artículo 1 y pasás al artículo 2. Porque ahí ya volvíamos a ser parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro, declárese ahí ritos nulos y disueltos, dice el artículo 1, y en el 2 dice, declárese la reincorporación de estas provincias, las demás del mismo nombre. Algunos dicen, en ningún momento dice Argentina. Ahora, por transitiva, declárese a las demás provincias el mismo nombre, o sea, las provincias del Río de la Plata, que por el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816 era Argentina. Volvemos a ser Argentina. Ahora, esta declaratoria de reincorporación la hacen llegar al gobierno nacional. No es que a partir de ahí ya estaba decretada la independencia y la reincorporación, no, la hacen llegar al gobierno nacional. 2 meses después, exactamente 2 meses después, el 25 de octubre, el gobierno nacional acepta el pedido de reincorporación de la provincia oriental. Y ahí Lavalleja dice, ya están cumplidos nuestros más nobles anhelos, volvimos a ser argentinos, ¿no? Volvimos a ser argentinos. O sea, Lavalleja utilizó el término argentino. Exacto, sí utilizó la expresión, incluso consta en las actas.
¿no? Un Lavalleja que Pacho O'Donnell, en su libro Los héroes malditos, menciona una instancia donde participó como presidenciable de la Argentina, lugar en el cual él formaba parte. Ahora bien, está todo encaminado, pero claro, los brasileros no se iban a quedar quietos y empiezan a rebelarse nuevamente tratando de recuperar estas tierras que para ellos son importantes. Nosotros formábamos parte de la provincia cisplatina, o sea, este territorio, ¿no? Este territorio que lo habían perdido en el 25, no por 33, sino por miles de orientales que estuvieron peleando, donde bueno, no todos eran orientales además. Bueno, como Brasil empieza nuevamente con las revueltas, el que se inquieta es Inglaterra, no tanto Argentina, Inglaterra. ¿Por qué? Porque Inglaterra tiene intereses económicos en la zona, saladeros, ganado, tierras, pero además Inglaterra tiene otra perspectiva. Estamos todavía en plena época del mercantilismo como sistema económico, si es que al mercantilismo se le puede llamar sistema económico. Y lo que establece el mercantilismo es que un país es más rico cuanto más oro y plata tiene. Si no tenés extracción natural de estos minerales, bueno, entonces lo podés conseguir a través del comercio. Inglaterra tenía patente de corso para navegar por todas las aguas del mundo, siempre y cuando fueran internacionales. El río Uruguay, dependiendo de las circunstancias, podía ser un agua internacional o no. ¿Qué idea tenía Inglaterra? Que si esta provincia pasaba a ser parte de una provincia, de un país independiente, entonces el río Uruguay era un río internacional y ellos podían navegar. Mirá lo importante que es conocer la geografía. Creían que ingresando por el río de la Plata iban a llegar al Mato Grosso. No sabían que iban a quedar trancados acá en Salto Grande, incluso si pasaban el Hervidero, porque ya en el Hervidero iban a tener problemas. Acá en las cascadas de la Chuy y en Salto Grande ni te cuento. Pero ellos estaban en esa. Entonces, ¿qué hace Inglaterra? Bueno, empieza a meter presión. Lo tenían al saladerista Trapani, que tenía muy buen vínculo con Lavalleja. Lavalleja había tenido un inconveniente porque le habían metido de gobernador a Joaquín Suárez, de Concepción Unitaria, cuando Lavalleja era federal. Era de esperar que Dorrego lo apoyara a Lavalleja. Dorrego que estaba a cargo de la Argentina. Ahora, ¿qué pasa con Dorrego? Era federal, al igual que Lavalleja, pero era unitario en su concepción de que él entendía que Buenos Aires debía ser el centro de las demás provincias. Aquello que tanto había molestado en su momento a Artigas, ¿no? El centralismo que tenemos hoy en Montevideo con el resto de los departamentos, para trasladarlo de alguna manera. Quisimos salir de un lado y nos metimos en este otro. Bueno, el hecho es que era de esperar que Dorrego apoyara a Lavalleja, pero no lo apoyaba, estaba apoyando a Joaquín Suárez. Lavalleja da un golpe de Estado en el 27 y en ese golpe de Estado lo derroca a Joaquín Suárez. Entonces Lord Ponsonby, que andaba pagando por acá la pena y el castigo de haberse metido con la esposa del rey Jorge IV de Inglaterra, empieza las transacciones y entiende que el mejor preparado y que tenía llegada a Lavalleja era Pedro Trapani, saladerista él, que había financiado incluso la Cruzada Libertadora. Trapani habla con Lavalleja, de alguna manera lo convence, le dice, bueno, ahora que vos estás en el poder, vas a poder seguir manteniéndote, vamos a tratar de que esto sea un país libre e independiente, porque nos conviene, le empieza a dar fundamentos. Había ocurrido hace poquito tiempo atrás la misión García, donde enviaron a un diplomático bonaerense a negociar con Brasil, para que Brasil desistiera de las acciones beligerantes. Esa misión García vino con una respuesta. Brasil proponía la independencia de este territorio, pero fue mal visto porque no fue algo totalmente institucional. Fue la negociación de un canciller. Lo vieron mal a eso los bonaerenses. El hecho es que Lavalleja consigue respaldos, en este caso el respaldo de Trapani y por detrás el respaldo de Ponsonby. Hay algunos problemas en la Argentina porque Dorrego estaba siendo apoyado ahora por brasileros disidentes que habían confrontado en el Imperio de Brasil con Pedro I y se habían venido a la Argentina. Eso estaba mal visto y esto le dio un mayor auge a Lavalleja para que pudiera avanzar hacia la Convención Preliminar de Paz. Dorrego se oponía, Brasil se oponía, pero pasaba algunas cosas. Dorrego tenía estos problemas, estaba mal visto. Había fracasado la misión García, la había desconocido, tenía brasileros con los cuales estaba conspirando y esto también estaba mal visto. Tenía algunos problemas económicos, era acusado de corrupción, las fake news ya estaban,
porque se Y las rumoreaba. acusaciones de corrupción en Argentina ya estaban también. Ya en aquel estaban entonces. también. No habían audio, pero se contaba lo que se decía, eso no tenga duda. Y por otro lado, Brasil tenía algunos problemas. Tenía algunos problemas con Río Grande, que se le quería independizar. Tenía problemas también porque tenía que organizar la economía y le habían surgido algunos inconvenientes importantes. Entonces, ambos cedieron, aunque a Dorrego los ingleses le mandaron un mensaje muy sutil, que era apuntar los cañones de la Marina de Guerra hacia la Casa de Gobierno. Dorrego lo entendió perfecto y cedió, y Pedro I también cedió. Ya cansado de todos los problemas que se le estaban generando, decide ceder, y ahí se avanza hacia la Convención Preliminar de Paz, que es la que va a establecer las acciones para que se cree después un nuevo país, que en el apuro se le van a olvidar del nombre, incluso en un momento va a ser la República de Montevideo, ¿no? Después se dan cuenta que tenían que incorporar también a las demás provincias. Entonces así avanzamos de esa Convención Preliminar de Paz. En un contexto, como ves, de idas y venidas, de amenazas, de chantaje, de presiones. Ese es el contexto en el cual se llega. Y ahí planteabas la fecha, la verdadera fecha, si se quiere, de nuestra independencia, ese 27 de agosto. Y fíjate lo que establece la Convención Preliminar de Paz. Estamos ahí, ¿no? Sí, 2 minutos. sí, sí. En el artículo 1 dice, esto de más está decir que se concretó, se llevó adelante en Río de Janeiro, Brasil, ¿no? Nuestra Convención Preliminar de Paz en Brasil. En territorio extranjero. Extranjero, dice, Su Majestad el Emperador de Brasil declara la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina, nadie habla del Uruguay acá, pero ni mucho menos, separada del territorio del Imperio de Brasil para que pueda constituirse en un Estado. O sea, ellos dicen entonces, nos desprendemos de la posesión de este territorio para que conforme un Estado. El artículo 2. El Gobierno de la República de las Provincias Unidas, Argentina, concuerda a declarar por su parte la independencia de la provincia de Montevideo, llamada hoy Cisplatina. O sea, nos regalan la independencia. Para todos aquellos que dicen nuestros bravos orientales que lucharon y pelearon por la independencia, no. Fue una concesión del Imperio de Brasil y de la Federación Argentina ante las tratativas de la oficina inglesa, en este caso. En 1859 se dan cuenta del error. Entonces dice, esta verdad histórica fue reconocida en ocasión al suscribirse el 2 de enero de 1859 un tratado entre nuestro país y la Confederación Argentina y el Imperio de Brasil, en una de cuyas cláusulas, dicen, las partes contratantes declaraban que la Convención del 28 había consignado la independencia de la República de acuerdo a la sola voluntad manifestada por el pueblo oriental. O sea, tratan de arreglar esta metida de pata diciendo, sí, nosotros les concedimos, pero le concedimos porque era la voluntad del pueblo oriental. Pero fíjate cuándo se dieron cuenta, prácticamente en 1860, 30 años después se dieron cuenta de la metida de pata. Y un tema, el artículo 3, hasta ahora leímos el 1 y el 2, decía, altas partes contratantes se obligan a defender la independencia e integridad de la provincia de Montevideo por el tiempo y modo que les lleve a ajustarse al Tratado Definitivo de Paz. ¿Qué pasaba? Tenía el miedo, y un miedo muy fundado, de que acá se armara relajo, lisa y llanamente, y que la paz no perdurara. Entonces, tuvimos una independencia que se concreta con la jura de la Constitución en 1830, que es hija de los mandatos de la Convención Preliminar de Paz, donde estábamos 5 años a prueba. Si en esos 5 años demostrábamos ser civilizados, tener una vida correcta y ser complacientes, porque en un momento Lord Ponsonby le escribe al rey de Inglaterra, le dice, mire, he creado un país para que usted pueda hacer de él como le plazca, y esto lo lleva a que le den un cargo de embajador en Europa, y antes de asumir el cargo, ya que estaba, crea otro país, Bélgica, o sea que con el cual estamos hermanados, no hay un estado tapón, más tapón igual que nosotros que Bélgica. En vez de la Suiza de América, nosotros somos la Bélgica de América. Entonces, así la Convención Preliminar de Paz fue un poco el cuello de botella que derivó en que nos termináramos constituyendo en una república. Hay que acotar que en 1830 Rivera, como primer presidente, para hablar esto del patriotismo y los símbolos, manda también una misión
a pedirle a Artigas que regrese, menos que regresa. No acepta regresar, esta creación de un Estado masónico no era lo que Artigas había peleado. Digo Estado masónico porque los ingleses que estaban detrás de esto estaban llevando adelante la obra de la masonería. La primera junta de Buenos Aires, la que la convoca Artigas, es una junta masónica. El problema con la segunda junta, que es la que le suelta la mano a Artigas, es una junta masónica, pero de otra orden. Quienes financian la cruzada del 25 son masones, ni que hablar la Convención Preliminar de Paz. Artigas no quiere venir. Y fíjate, porque vos hablabas hoy conceptualmente de lo que implica un anacronismo, ¿no? Fechas forzadas que no indican lo que realmente pasó. Bueno, yo creo que cometemos la peor herejía, que es repatriar los restos de Artigas, de un Artigas que no quiso volver porque este no era el proyecto por el cual él peleó. Era un proyecto federal que por el camino es una leche que se fue cortando con agua, donde Lavalleja fue uno de los que cedió, ¿no? Juan Manuel Lavalleja. Bueno, es apasionante, ¿no? Los capítulos de la historia del Uruguay, y digo porque muchas veces decimos, en la Convención Preliminar de Paz no hubo derramamiento de sangre, no hubo conflicto, no hubo enfrentamiento, y es el punto que define la independencia de nuestro país. Y a veces, al perder ese romanticismo, es que buscamos otras alternativas para tratar de construir esa idea de país unido, que se peleó por esa libertad o esa independencia que a la postre tuvimos, pero que creo que ahora, en esta época, en este momento en el que estamos, resulta apasionante conocer un poco más de nuestra historia, ¿no? Para aquello que estudiamos, que conocimos en la escuela, que conocimos en el liceo, los que fuimos a los libros posteriormente, y encontrar otros capítulos u otras fuentes, me parece que vale mucho la pena, y que la gente también del otro lado tenga la posibilidad de escuchar esas voces y esas alternativas. Correcto, y que no está mal, ¿no? Porque la concreción de la patria biológicamente puede asociarse con nuestras vidas. Nosotros no hemos sido perfectos, no somos perfectos, aspiramos tal vez, pero no lo somos.